Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Me gustaría darles la bienvenida a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, sea la mañana, la tarde, la noche. Estamos muy contentos y contentas de tenerles con nosotros en esta primera de nuestras varias sesiones del laboratorio de los ODS, que es parte de la contribución que hacemos una comunidad de hermanas, hermanos, sacerdotes y muchos colaboradores cristianos católicos que contribuyen sus diferentes visiones desde sus diferentes apostolados y servicios desde la base, que aportan también su experiencia y que esperemos que contribuyan al foro anual en el que se revisa el progreso de las naciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por supuesto, este foro al que contribuimos ahora se conoce formalmente como el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y hoy, en esta primera sesión del laboratorio, vamos a centrarnos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que trata de el agua limpia y el saneamiento para todos. Y tenemos varias contribuciones. Esta semana vamos a celebrar diferentes sesiones del laboratorio para centrarnos en otros ODS, que son el objeto de este foro político de alto nivel de este año. Pero hoy nos centramos en agua limpia y saneamiento y tengo el placer y el privilegio de, de ser su moderadora hoy. Yo soy Teresa Blumenstein, soy la coordinadora de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que es quien ha preparado este laboratorio de los ODS y ha preparado varias de las presentaciones y de las visiones que vamos a presentar. Y estamos deseosos y deseosas de presentar y dar la bienvenida a esta conversación a varios de nuestros delegados y delegadas digitales que se han estado preparando durante meses para poder ofrecer su contribución y que son lo que vamos a compartir con todos ustedes hoy. Y sin más dilación, me gustaría pasar a darle la palabra a los primeros oradores de nuestra lista de hoy, que van a compartir su presentación. Y primero vamos a escuchar a un equipo de 2 oradores de la República Democrática de Congo, que son el padre Franco Torres y la hermana Justine Capem, que van a compartir con nosotros y nosotras algunas de sus observaciones y experiencias relacionadas con el objetivo 6 sobre el agua. El padre Franco es claretiano, es un misionero claretiano que originariamente viene de Argentina y que lleva ya muchos años en la República Democrática del Congo. Y Justine es hermana de Junio y les queremos dar la bienvenida a los dos para que comiencen a compartir sus ideas y sus aportaciones. Voy a colocar su presentación en la pantalla. El padre Franco, hermana Justine, les pasamos la palabra. Merci beaucoup. Muchas gracias. Pour la parole. Gracias a J. Como bien ha dicho Teresa, hemos preparado esta presentación en equipo, la hermana Justine y yo. Y en las próximas diapositivas vamos a estudiar, vamos a ir explicando todo lo que hemos ido preparando. Donc, tout d'abord, nous valorisons
En primer lugar, vamos a dar nuestros puntos favorables. Valoramos positivamente la participación de la República Democrática del Congo y su voluntad de presentar una revisión nacional voluntaria. Y hay ciertas constantes que valoramos positivamente en el informe. Por ejemplo, el gran reto que tiene la República Democrática de Congo de ofrecer una cobertura universal. Y es un gran desafío, no por la rápida urbanización. surtout dans ce qui concerne la population rurale. Il y a aussi une prise en compte de la détérioration et l'amélioration Hemos aussi. visto que se está dando también mucha migración por falta de infraestructuras y también hay una estimación de las fuentes que deberían mejorar para que el acceso al agua de la población sea mejor. Y finalmente, hemos visto que se observa que la situación está volviéndose aún más grave. Y esto lo reconoce el gobierno y por eso lo valoramos como positivamente. Pero también tenemos una crítica, tenemos también unos puntos en los que nos damos cuenta de que esta revisión nacional voluntaria no es adecuada. No sé si Justin quiere añadir algo respecto a los puntos positivos. Bien. Donc, je voudrais me concentrer sur la première Muy affirmation. bien. Entonces me voy a concentrar sobre la primera afirmación, que es menos del 58% de los congoleses De l'examen. Et cela, je crois que peut no être tienen acceso a una fuente mejorada de agua potable, de los cuales solo menos del 40% tienen acceso en un viaje de ida y vuelta de 30 minutos. Es que decir, aunque la afirmación de que menos del 58% de los congoleños y congoleñas tienen acceso a una fuente mejorada de agua potable, en un principio es correcto. Pero tal y como está redactado, esto plantea ciertos problemas, porque cuando hablamos de un acceso de fuente mejorada no tiene en cuenta la distancia ni el mantenimiento. Y el indicador que se utiliza es ambiguo y voy a hablarles de más puntos de la evolución que no está evaluada y de las desigualdades que ni se mencionan. bien. Donc, Bien. l'échelle de service o l'échelle de niveau de Entonces, service entre el nivel de servicio un service géré en toute sécurité va jusqu'à de un servicio seguro hasta una ausencia de servicio l'eau total source, ¿no? Les gens o, demandent l'eau pour les un, Donc, o la falta de agua. de ces niveaux, nous pouvons aussi voir Entonces, que le rapport vemos n'a pas pris en compte que la revisión nacional voluntaria no tiene en cuenta aquellas poblaciones que tienen un servicio a un nivel elemental, es decir, que todo el mundo que tiene servicio se considera como si fuera un servicio garantizado en un grifo en su casa. Y se cuentan como un servicio limitado siempre que la distancia de la fuente de agua al hogar sea de 30 minutos. Y esto es muy importante porque 30 minutos es el tiempo de desplazamiento que tiene hasta la fuente, pero vemos que la revisión voluntaria de la última vez que se presentó, de 2020, y la que se ha presentado este año, considera el nivel elemental y el nivel limitado de la misma manera. Es decir, que cuando habla de un 59% de acceso a una fuente mejorada, está incluyendo un 33% que tienen servicio elemental y un 26% de un servicio limitado, es decir, que tienen que caminar 30 minutos hasta la fuente de agua, 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta. Y esto evidentemente no es correcto. Entonces, a partir de 2018, vemos que ya se avisaba de esta situación en la revisión nacional voluntaria. Se explicaba que era evidente
que había un porcentaje muy alto de la población que tenía un acceso a una fuente de agua lejana de su punto de su vivienda, pero esto no ha cambiado desde entonces. Ainsi que nous voyons par exemple Y, les por ejemplo, de si l'Organisation vemos mondiale el de la programa santé, conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, para cada país, si vemos el estudio de la República Democrática del Congo, vemos que hoy en día solo hay un 35% de la población que tiene acceso a un servicio mínimo o elemental. Es decir, que necesitan máximo 30 minutos para ir a recoger el agua y otros 30 minutos de vuelta. Ici, nous avons les données actuelles Y du si Congo et nous voyons que aujourd'hui, estudiamos las 36% de fuentes la population de a agua besoin y estudiamos las indispensable en médicaments circunstancias santé. de la Plus de población que 70 tiene un millions de acceso besoins de l'eau básico, au elemental, d'une source non améliorée. Et vemos alors, nous que, voyons que ailleurs el en resto de la Afrique, población la o no main-d'œuvre tiene acceso al est agua y la utilisée tiene que encore comprar embotellada a un et precio contaminée caro, plus de 20. o están Donc, consumiendo un pour agua que une en personne, realidad par no es exemple, potable. Luego, qui esta vit dans les situación es villages de grave. Por ejemplo, Païkonguila, una c'est persona que vive pratiquement en el 1 heure pueblo de de circulation pour Paiconguila aller à la source. necesita 1 hora, Et maintenant, 50 avec minutos plus ou para moins llegar a 30 la minutes, fuente de la agua. personne Luego tiene unos peut aller 25 récupérer minutos o más de plus de espera en l'eau la et cola ça para prend recoger el plus agua ou moins y 25 minutes luego pour tiene retourner que avec cette recorrer eau otra à la vez esa maison. hora, 50 Et minutos, cela, con esos c'est pas 25 litros une sobre la chose cabeza. c'est une Entonces, situation esta mujer de représentative Paiconguila, por de la ejemplo, situation que es rurale una en RDC situación representativa de la situación et rural d'autres en el régions du país, pays, cette femme y consomme que podría ser de les cualquier otro país, pero en 90% este caso estamos de la hablando population qui prend de la cette República de source Congo, en la RNV de de este año alimentation. está incluida dentro de Et esa la prochaine situación de las personas que tienen acceso a una fuente de agua mejorada, es decir, están dentro de este donc, il y a une 56%. situation de stagnation, Es il n'y a decir, pas eu que tenemos una d'amélioration par situación rapport de à la période rurale estancamiento, no ha habido una mejora et en au el niveau de la acceso al population, il y a agua des potable respecto de la inégalités última revisión nacional voluntaria, urbaine pero es que et además rurale. luego hay una serie de La population desigualdades en urbaine el a beaucoup acceso plus al de agua entre la facilité, même población si c'est plus urbana, que tiene limitatif, muchas más d'accéder facilidades con à l'eau ciertos en moins de límites, por 30 minutes supuesto, pero que la tiene population rurale. mucho más acceso a la población Mais que il y a aussi al agua que la población des rural. limitations, des inégalités Y hay qui otras concernent desigualdades les que gens también hemos hommes detectado, que et tienen que aussi ver la con majorité el et les género, pauvres. las Par exemple, mujeres, y nous luego voyons el nivel de parmi riqueza les o plus pobreza. pauvres, Hemos visto que entre la población más pobre, a aquellas un personas que service tienen d'eau acceso élémentaire, a un donc moins servicio de de agua 50% menos que elemental, et les es la mayoría de la población pobre, mientras à une que source non améliorée, c'est là un petit peu aquellos que tienen un 60%. acceso a una Donc fuente encore, no si mejorada va es poser un les autres questions, 56% de la pourquoi población parmi les pobre. populations les plus Por riches, lo tanto, las la poblaciones situation qui a un ricas accès à l'eau de tienen plus de una 50 situación insignifiante, représentative. insignificante. El número de personas que tienen que acudir o recurrir a agua de una fuente no mejorada es insignificante, mientras que en la población La pobre es inégalité la muy plus elevada. évidente, Y la c'est desigualdad la más situation evidente también homme-femme. es la Nous savons situación que dans de le los monde, hombres y las mujeres. Sabemos que en el 1,5 milliard de mundo personnes vont se hay ravitailler más de 1.000 millones de personas pas en la maison, eh, mais vont que, l'épuiser ailleurs. que tienen que ir a Et recoger le el plus souvent agua des femmes fuera de sus et des filles domicilios, qui y sont normalmente siempre son responsables de las la sortie mujeres de y l'eau. las niñas, las Certes, hijas, las que son nous las avons responsables besoin de ir a ce sont buscar surtout el les agua. filles et les femmes qui Y sont son malheureusement las en mujeres y Afrique las et au niñas. Congo, peut-être la Y en la situation sera República encore Democrática de plus Congo inégalitaire puede que la situación sea et aún plus más de facteurs desigual, socioculturels comme porque la hay un pauvreté, contenido de sociocultural la République importante en démocratique du la Congo sociedad, et la en la situation cultura de la República Democrática de Congo, en la que les la femmes et les filles asignación de los roles hace que sean las vont mujeres y las utiliser hijas, l'eau. las niñas, Donc, las que tienen que ir a les recoger el agua. détails que sœur Entonces, Justine va compléter et puede aussi que la hermana de la Justine les dé más conclusion, je datos, voudrais tout simplement eh, focaliser pero dans ce simplemente que me vous quería dites centrar quand il est question en de la population cuando hablamos de donc, este 56%, cuando la RNV habla de un 56%, ¿de qué está hablando en realidad? Gracias.
Sœur Justine, moi, Hermana j'ai fini la Justine, présentation. La yo he deuxième partie, terminado mi parte de la presentación. Oui, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous me saisissez. Apparemment, Muchas j'ai un gracias. No sé si me connexion. problemas de conexión. Allô? ¿Me escuchan? Allô? Je remercie beaucoup le frère Quiero Franco dar muchas gracias al padre Franco porque ha colaborado mucho con nosotros para preparar esta presentación. Je n'ai pas pu suivre l'intégralité de son intervention vu que la connexion m'a un peu embrouillée. Lleva Mais muchos años viviendo en la República Democrática de Congo y yo subrayo todo lo que, suscribo todo lo que él ha comentado en su análisis de la revisión nacional voluntaria del Congo. gouvernant affirme le faible accès à l'eau potable dans le milieu rural est imputable à l'absence d'une institution étatique à l'instar de Lo siento, la la conexión de l'eau en milieu urbain, no es buena favorisant ainsi la en este momento en eau potable en milieu rural. y no consigo traducir. Nous avons relevé deux observations. D'une part, il n'y a pas quand même de Hay raison pour restreindre le mandat ou le rayon d'action de la Régie des eaux au milieu rural tout simplement. La Régie des eaux fait son travail, il distribue de l'eau de façon commerciale parce qu'il est payé, les agents de la Régie des eaux sont payés pour cela. Et dans le rapport, nos gouvernants ajoutent qu'ils sont déterminés avec passion à améliorer la qualité de vie à travers la fourniture d'eau et des changements positifs. Lorsqu'il n'y a pas une spécification particulière, on doit comprendre qu'il s'agit tant de la population urbaine comme de la population rurale. D'autre part, on constate que même dans le milieu urbain, la Régie des eaux n'arrive pas à fournir effectivement de l'eau à la population urbaine de façon permanente ou alors satisfaisante. En conséquence, un tel service dans le milieu rural ne suffirait pas pour résoudre la situation, surtout que ce service n'existe même pas dans beaucoup de milieux ruraux. Dans ce sens, le même rapport allègue qu'il est intrinsèquement difficile à une institution unique de fournir des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène améliorés à la population rurale dispersée à travers le vaste territoire national. C'est pourquoi, nous dit le même rapport, qu'ils ont centré leur cualquier lugar en el que se ve que hay una fuente de agua, se ve que la calidad de la vida de la población mejora enormemente. Es importante que el gobierno empiece a realizar acciones en zonas locales, porque el gobierno gestiona todo a través de una empresa central, una empresa nacional, que trabaja fundamentalmente en zonas urbanas y esto es insuficiente para la zona, para las zonas rurales. Lo siento, pero tenemos mucho ruido en la conexión. Muchas veces no escuchamos a la hermana. En los servicios de agua y la policía la política está muy fragmentada. Como les decíamos, la empresa que suministra agua se centra sobre todo en las zonas urbanas, aunque no es eso lo que comunican en sus documentos y en su página web, pero están centrándose en esas zonas urbanas y no están trabajando mucho en las zonas rurales, que es donde se necesita un esfuerzo importante.
Y sí que hay proyectos de nuestra congregación y de otras congregaciones que están intentando proporcionar este suministro de agua para mejorar fundamentalmente la calidad de vida de estas poblaciones. Es decir, que en nuestro país el agua está muy relacionado con la justicia por las desigualdades que ha hablado el padre Franco ya en los dos primeros puntos, y también está muy relacionado con la corrupción y la justicia en las instituciones. Porque la organización de cómo distribuir el agua en el país, eso depende del nivel político. Entonces, por un lado, ha habido un incremento de población en las ciudades, y el gobierno en su RNV, en su Revisión Nacional Voluntaria, en su informe, explica que hay problemas de suministro en las ciudades por el aumento de la población. Pero lo cierto es que este aumento de la población ya se había previsto. Y si bien es cierto lo que comenta el informe de mi país, también es cierto que el gobierno podía haber tomado medidas preventivas porque se sabía que se iba a producir este éxodo hacia las ciudades. Disculpen los fallos de traducción, pero no escuchamos bien a la hermana. Y nadie explica tampoco, esta RNV no menciona en absoluto por qué aumenta esta población en las ciudades y por qué hay un éxodo de las zonas rurales. Y tiene que ver precisamente con este ODS, y es la falta de suministro de agua en las zonas rurales. Y el gobierno no está haciendo nada para abordar estos aspectos. Y por último, en cuanto al saneamiento, el informe admite que hay un problema de saneamiento, que la materia fecal está muy presente en el agua, y esto es una situación especialmente grave en las escuelas y en los hospitales, porque para que el personal sanitario se pueda lavar las manos, o para que los niños puedan lavarse la mano o tengan acceso a agua potable, esto solo se consigue en muy pocos lugares, mientras que el Programa de Desarrollo Nacional de los 145 territorios, que se llama, debería de implementarse en todos estos 145 territorios. Y por eso nuestro país, este ODS 6 está estrechamente ligado al ODS 4 de la educación, porque los niños y niñas no tienen acceso a una higiene sana y a agua potable en los centros escolares. Y lo mismo ocurre en los centros sanitarios de nuestro país. En un hospital rural todo el mundo sabe que no hay agua potable y que no se puede uno desinfectar las manos, no se puede lavar las manos porque el agua contiene materia fecal. Imagínense que en un hospital rural lo normal es que todos los enfermos, independientemente de si tiene una pierna rota o tiene tuberculosis, incluso el personal sanitario, se lavan todas las manos en una pequeña palangana con un poco de agua, todos en el mismo lugar. Luego, esto contribuye a la transmisión de las enfermedades, y es el personal sanitario el que tiene que caminar estos 30 minutos o una hora hasta la fuente de agua, y luego tiene que cargar con este bidón de 25 litros hasta el hospital. Entonces, desgraciadamente, hay otro factor, y es que la población congoleña vive de una forma realmente insalubre, y están acostumbrados y no se preocupan de este tema porque están desgraciadamente acostumbrados, se han familiarizado con la suciedad y con las situaciones insalubres. Entonces, en varias calles y mercados de Kinshasa el agua está estancada, hay barro, tampoco se mantiene bien aquellos lugares en los que se ha hecho una instalación de agua, y por eso al poco tiempo el agua se estanca porque entra arena en la instalación,
Y si bien la RNV es un paso adelante y agradecemos que el gobierno esté dando pasos, pero son insuficientes porque necesitamos vivir de una forma más C'est que sea pourquoi, factible tener más acceso al agua para todo el mundo. Y por eso, con nuestros asociados y asociadas laicos, estamos poniendo en marcha ciertas propuestas que hemos enviado al gobierno, porque pensamos que el gobierno no debería de limitar, eh, le- no debería descargar las aguas fecales directamente en la naturaleza. Y porque esto está afectando a la salud pública, es un tema de salud pública. Y también el acceso al agua potable y la capacidad de tratamiento de aguas es muy limitada. Como les decía, hay instalaciones de tratamiento de aguas, pero no se mantienen, con lo cual al final el agua acaba estancada y deja de ser potable. Y los hospitales necesitan tener acceso a agua para evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Y todo esto era lo que quería añadir a lo que ha comentado el padre, el hermano Franco. Gracias. And thank you both, Father Franco, Sister Muchas Justine, gracias a ambos dos, Padre Franco y hermana Justine, por este estudio tan profundo no solo de las situaciones de las que son testigos en el contexto de sus ministerios, sino también por haber estudiado tan cuidadosamente el informe que ha presentado su gobierno ante el Foro Político de Alto Nivel, el gobierno de su país, de la República Democrática de Congo. Y creo que las diferencias entre lo que se informa y la realidad siempre son muy obvios para aquellas personas que están trabajando sobre el terreno, con lo cual, y sabemos cómo afecta a las personas que están padeciendo desigualdades y marginación, que es lo que vemos en nuestros apostolados. Y también han mencionado aspectos importantes sobre las dinámicas del desplazamiento de la población hacia las ciudades, que las ciudades están creciendo porque las experiencias son muy diferentes en las zonas rurales y en las zonas rurales. Y las soluciones que ofrece el gobierno también son muy diferentes en un entorno urbano y en un entorno rural. Pero cuanta más separación vemos y cuanto mayores se hacen las ciudades, la población va reduciéndose en las zonas rurales. Y quizás veremos aún un desplazamiento aún mayor hacia la zona de las ciudades. Y las desigualdades que existen entre las zonas urbanas y las zonas rurales crecerán aún más. Así que muchas gracias por hacer una visión tan interesante de esto. Y, por supuesto, estudiaremos también los gráficos que nos han enviado porque son información muy valiosa. Y a continuación vamos a seguir con nuestras observaciones y con nuestro aprendizaje y vamos a pasar a la República Democrática. Vamos a seguir en la República Democrática de Congo y vamos a ver un vídeo que nos ha enviado uno de nuestros delegados, que es un asociado laico de los misioneros claretianos en la República Democrática de Congo, y nos ha enviado un mensaje de vídeo. Es el señor David Muzama. Hello, I'm going by the name of David Muzama. I am a young Buenos Catholic días, me llamo David Muzama, Democratic Republic of Congo. de Democrática de Currently living in Kinshasa En este City. momento estoy viviendo en la capital, en Kinshasa. To God
Y estoy muy agradecido. Les quiero agradecer especialmente a J-Core por preparar estos seminarios, este laboratorio. Y para mí es muy interesante que podamos explicar cuál es la situación de este ODS en mi país. Este ODS que se centra en el agua y el saneamiento. Estoy muy contento de poder explicar los retos a los que se enfrenta mi país. Creo que el acceso al agua potable en mi país es un gran problema. Y no es porque tengamos escasez de agua, no es porque no tengamos ríos. Tenemos recursos se puedan acceso a un agua potable. Este es el problema que está padeciendo la población todos los días. Hoy no podemos ignorar las noticias del gobierno. Es decir, el gobierno sí que está instalando algunas plantas de tratamiento de agua nuevas en Kinshasa y en algunas provincias, y están intentando ampliar la red de suministro de agua potable. Otro problema que he observado es en el tema del agua potable, es que no siempre se soluciona diciendo ya hemos instalado una planta de tratamiento de agua. Porque tenemos una en Kasai o en Congo-Kinshasa o en diferentes provincias, pero ¿qué pasa con la canalización de este agua que se ha tratado? Porque no se puede acudir a la planta de tratamiento a recoger el agua. Hace falta una canalización desde la planta de tratamiento a la población. Y yo le pediría al gobierno que instale esta canalización, estas canalizaciones. Creo que llevamos más de 50 años escuchando que el gobierno va a iniciar esta canalización, pero no lo están haciendo. Y esto nos mantiene en una situación de exposición. Estamos expuestos a tener que beber agua que no es sana, agua que no es potable. Otro problema es que en algunas ciudades o en algunas áreas de mi país no se tiene acceso a agua limpia. Es decir, que la población se ve obligada a beber el agua del río que no está tratada y están expuestos, por lo tanto, a enfermedades, están expuestos a epidemias y es terrible estudiar la tasa de mortalidad en estas áreas que está directamente relacionada con la falta de calidad del agua. El gobierno, en su revisión nacional voluntaria, en su informe, es sobre el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, dicen que están mejorando, pero no cuadra con el problema que estamos enfrentando en nuestro país y que es también la guerra en diferentes regiones. Entonces, en algunas regiones
el gobierno tiene que ser más explícito o redoblar sus esfuerzos en determinadas regiones. Nosotros estamos centrados en ayudar a las comunidades, pero la solución que da el gobierno en muchas ocasiones es que se emigre a una región que tenga mejor suministro de agua. Y me gustaría que el gobierno fuera consciente de que ellos se comprometieron, el gobierno se comprometió a mejorar el suministro de agua. Es un compromiso que ellos asumieron y para nosotros es fundamental para nuestra vida diaria. Yo quería hablar de esto porque nos encontramos en la misma situación. Más de un 50% de la población eh, no tiene acceso a agua limpia. Y la empresa nacional de suministro de agua, que se llama Regideso, no es capaz de cubrir eh, todo el área de la República Democrática de Congo. Así que no toda la población puede tener agua limpia. Y yo propondría que se facilitara el trabajo de empresas quizás locales que pudieran asociarse con Regideso, con la empresa pública, para poder cubrir todas las zonas del país, especialmente aquellas zonas del país donde la población necesita agua limpia porque no tienen acceso a ella. Y en el proyecto en el que estamos colaborando, junto con la Congregación de los Misioneros Claretianos, hemos hecho un pozo para dar acceso a agua potable a la población. No somos ricos, pero tenemos toda la implicación del pueblo y por eso estamos implicados en este proyecto. Esperamos que este mensaje llegue a nuestras autoridades para que puedan mejorar sus planes y mejoren la situación del país. Muchas gracias. Muy bien, aunque no está en vivo y en directo con nosotros, le enviaremos a David Ruzama su agradecimiento por compartir su visión y sus ideas con nosotros y nosotras. Ha mencionado muchos puntos, aunque de una manera muy diplomática, lo cual siempre es importante cuando tenemos que hablar con líderes políticos y cuando estamos tratando de ganárnoslos para que colaboren con nosotros y con nosotras. Para ello tenemos que ejercer una comprensión de la perspectiva política y de los otros grupos y los demás sectores que están implicados en nuestro esfuerzo, pero espero que a pesar de su diplomacia hayan podido reconocer los retos y los conflictos presentes en el Congo, incluida la violencia y el riesgo que esto supone para las infraestructuras como los canales o las canalizaciones, que las zonas de guerra afectan a las canalizaciones. Y aunque lo ha explicado de una manera muy, muy diplomática, pero también nos ha explicado cómo en aquellas zonas en las que se supone que sí que hay acceso al agua potable, el padre Francisco y la hermana Justine nos han explicado muy bien que la calidad del agua que llega a los hogares o a los barrios de estas personas ya no está en buena calidad porque no se ha hecho un mantenimiento en las instalaciones y entonces el agua ya no llega limpia. Y cuando hablamos del acceso al agua, no debemos olvidar que también tenemos que examinar el agua no solo como el acceso, sino la calidad del agua y hasta qué punto es aceptable para la salud de las personas que la utilizan.
y cómo esto afecta a su salud. Es decir, que no se trata solo de que haya presencia de agua y de que haya suministro de agua, sino también se trata de su calidad. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente presentación, que es la de la hermana Lucy Kima. Hermana Lucy, ¿está usted con nosotros? ¿Está aquí? Okay. I think she may have gotten disconnected. Creo que se ha desconectado. Entonces, vamos a pasar a Elizabeth Sané. Hermana Elizabeth, ¿está usted aquí? Okay. Let's see, Sister Elizabeth. Bueno, no la veo. Okay, then what we will do next is Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a la hermana Vivian Chanda, que hoy se nos une desde Zambia. Y la hermana Vivian es miembro de las Hermanas de la Caridad y trabajan fundamentalmente en el área de la salud. Y ella trabaja su ministerio es un hospital, pero ella nos va a hablar de sus observaciones relacionadas con el agua y el saneamiento. Y como sabemos, porque ya se nos ha comentado, el agua y el saneamiento son un factor muy importante para la salud, así que supongo que ella desde su apostolado de salud tendrá mucha información que compartir con nosotras. Hermana Vivian, le pasamos la palabra. Le escuchamos, adelante. No tengo mucho que compartir, pero sí que quiero hablar del lugar en el que estamos trabajando. Es un lugar muy pequeño y voy a empezar por la definición del agua. El agua es una sustancia muy importante y muy importante para la tierra y para los organismos vivos. Y sin agua es muy difícil que podamos trabajar, especialmente en un hospital, porque se producen infecciones y muchas de estas infecciones vienen del agua. Y tenemos suerte porque el hospital en el que me encuentro, que está en Sinasese, bueno, cerca de Sinasese, está a la orilla del lago. Es un lago muy grande que por eso tenemos agua. Es uno de los lugares con más agua de Zambia. Pero el problema es la calidad de este agua. ¿Cómo purificar este agua? Entonces, una vez que procesamos el agua, hay una planta de procesamiento de este agua que tomamos del lago Kariba y durante la estación de las lluvias
En la estación de las lluvias llueve mucho, más de 31 días seguidos. Y entonces ese momento es mágico porque todo reverdece y el lago está lleno de agua. Pero ¿qué ocurre en la estación seca? En la estación seca no tenemos agua y estamos en una población pequeña y tenemos acceso a agua limpia cuando el lago tiene agua porque tenemos una planta de tratamiento, pero el problema está en la estación seca. Entonces, en el lugar donde nosotras nos encontramos, el problema es superar la estación seca. Y por eso en este momento estamos trabajando con Cáritas para iniciar un proyecto, perdón, como parroquia, como comunidad, para perforar un pozo. Y tenemos también otro proyecto para recoger el agua de lluvia en la próxima estación lluviosa. Y esperamos que así no dependamos tanto del nivel de agua del lago y del suministro de agua de la planta de tratamiento de agua. Esperamos poder recoger el agua de lluvia y así poder mejorar la vida de la comunidad en la que nos encontramos para que podamos regar los árboles, para que la zona no se desertice y para que podamos tener agua potable. Aquí ven una imagen del mapa de la zona en la que nos encontramos. Ven la orilla del río y esta es la zona en la que nos encontramos. Y el agua se recoge en el lago y no solo somos nosotras las que nos beneficiamos de este agua, sino que en el lago también hay varias plantas hidroeléctricas y por lo tanto cuando el lago tiene agua tenemos también electricidad. Y también hay cocodrilos en el agua y en general el gobierno sí está haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. No son suficientes para cubrir las necesidades de las personas que vivimos en ese área. Aquí tenemos que iniciar proyectos para ayudarnos nosotros a nosotras mismas. Aquí tienen el aspecto que tiene la región en la zona, en la estación seca y en la estación de lluvias. La estación de lluvias permite que tengamos agua corriente incluso, pero en la estación seca no tenemos acceso al agua. Y esto es lo más importante para nosotras. Aquí les enseño varias imágenes para que vean cómo es la zona. Estamos rodeados de montañas, entonces cuando la lluvia cae, si la lluvia es torrencial, cae muy fuerte desde la montaña y arrasa con todo. Luego, por eso es importante que tengamos árboles también para evitar que el agua arrastre en la estación lluviosa, que arrastre toda la tierra. Y por eso queremos también tener agua suficiente para regar los árboles en la estación seca. Esta es la planta de tratamiento de aguas que ha instalado el gobierno para poder proporcionarnos agua de buena calidad. Y esto es lo que yo les quería contar sobre mi pequeño rincón del mundo. Estos son los proyectos que tenemos en marcha de recoger el agua de lluvia y de perforar un pozo. Muchas gracias. Gracias, hermana Vivian.
Eso es lo que hemos pedido a todo el mundo, que se compartan los proyectos y los retos que tienen en cada rinconcito del mundo. Así que apreciamos mucho que haya prestado mucha atención a la importancia de las diferentes necesidades que hay a lo largo del año, porque a veces se recogen datos en un informe y no se tienen en cuenta que hay momentos en los que en una región sí hay acceso al agua, pero en otros momentos no lo hay porque hay escasez de agua en la estación seca, y tal vez en el informe de su país, su región conste como zona con un buen acceso a agua, y hay que ser más sabios y sabias y captar datos en diferentes momentos del año, porque no se puede considerar que una región tiene un buen suministro de agua cuando solo es durante la mitad del año. Hay que estudiar también los cambios estacionales. Y también me ha gustado mucho de su presentación que haya una buena colaboración entre su apostolado y porque ustedes están trabajando en un hospital público, si no me equivoco, pero están ahí presentes como representantes de la fe, como congregación, y esto nos da esperanza porque se ve que hay posibilidad de colaborar con el gobierno y también con Cáritas y con otras organizaciones para conseguir que haya un suministro de agua potable constante en toda la población. Entonces, son ustedes un ejemplo de cómo establecer buenas relaciones con diferentes estamentos y sectores para proporcionar agua a la población. Y supongo que para ustedes será interesante porque está relacionado con la salud. Y les animamos a que sigan informándonos y ayudando al gobierno también a ver cuál es la realidad basándose en sus experiencias. Así que muchas gracias por compartir lo que han visto y por compartir también el camino en el que van avanzando, que nos da siempre esperanza. Y vamos a pasar de Zambia a una parte diferente del mundo, que son una isla del Pacífico. Vamos a darle la palabra al padre Gregory, que es miembro de la Sociedad del Verbo Divino, y nos va a compartir su ministerio, su apostolado en Timor Oriental. Nos ha presentado una presentación estudiando toda la Revisión Nacional Voluntaria de Timor Oriental, y nos va a compartir también parte de sus experiencias en Timor Oriental. Padre Gregory, le pasamos la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder representar a mi país, Timor Oriental. Agradezco mucho a las representantes de JCOR y a todos sus colaboradores. Les hablo desde Timor Oriental y en primer lugar quería decir que en Timor Este la población tiene un problema de acceso al agua entre un 60 y un 80% de la población. Hay suministro de agua en las ciudades, pero vemos también que en nuestra nación tenemos un Departamento Nacional de Aguas y tenemos también un marco jurídico que defiende el acceso al agua, y también tenemos agua, pero no se puede proporcionar un acceso a agua limpia. Y tenemos el marco legal, pero también hay muchas infracciones. La mayor parte de las personas pagan por el agua, luego tampoco hay un acceso generalizado al agua. Entonces, normalmente el gobierno dice que hay instalaciones y es posible que estén las instalaciones hechas, pero no funcionan. Y es muy difícil que haya agua
disponible, y cuando está disponible no es agua realmente potable, porque no se hace ningún mantenimiento sobre las conducciones de agua. Y entonces se producen depósitos, sedimentaciones, y la calidad del agua no es buena. Y aunque nos quejamos, el sistema crece y acaba aplastando a la población. El agua que sí llega por un sistema de conducción público muchas veces no está en condiciones de ser bebida. Luego, en segundo lugar, tenemos las áreas rurales en las que hay muy pocas fuentes de agua. Y aunque hay sistemas instalados, pero muchas veces los líderes locales no solicitan los fondos nacionales para hacer este tipo de instalaciones, bien porque no saben o bien porque no los usan correctamente. Luego sí que hemos detectado entonces una falta de visión y de organización por parte del liderazgo local. Y muchas veces, cuando hay agua, aunque sea poca, en las zonas rurales donde hay agricultura, normalmente el agua se utiliza para los animales y para la agricultura. Y entonces se rompen las tuberías para poder usar ese agua para regar o para los animales, y entonces no hay agua potable suficiente para la gente. Entonces hemos observado que, lo siento, pero estamos perdiendo la conexión. También tenemos lugares en los que las fuentes de agua son limpias, pero en las que el verano es muy largo y estas fuentes de agua se secan. En los meses de agosto, septiembre, el agua desaparece. Y a veces ir hasta una fuente de agua que no se haya secado puede llevar hasta 4 y 5 horas. Y a veces incluso en las poblaciones, en las zonas más rurales, aunque la población está al lado del río, el río se seca en el verano. Y aunque presentan sus quejas al gobierno regional o local, pero no se encuentra ninguna solución. Y también hay algunos programas de saneamiento a nivel nacional. La mayor parte de los pueblos y las aldeas pertenecen a un programa que se llama ALFA, que intenta evitar que se defeque en público. Y en las ciudades se ha conseguido más o menos, porque también hay un suministro de agua, pero el problema es que el gobierno no ha implementado una canalización de agua en las zonas rurales. Y entonces ya hemos dicho también que las pocas canalizaciones se rompen para poder regar. Y muchas veces, aunque existen leyes, el funcionariado se salta las leyes y no hay mucha ilegalidad. Y en la estación de las lluvias, cuando sí que hay agua disponible, no hay canalizaciones correctas. Así que hemos visto que hay errores a nivel de organización y por parte del gobierno, y también hay errores por parte de la población porque nadie escucha al gobierno, ni a los líderes ni gobernantes. En la revisión nacional voluntaria de nuestro país se menciona el ODS 6,
Y aunque mencionan que tienen algunos programas en marcha, no hay ningún avance respecto de la anterior revisión nacional voluntaria. Es decir, que el ODS 6 apenas ni se menciona. Apenas se menciona, aunque se hablan de los programas Alfa y del programa PNDS que hemos visto en pantalla, pero no se habla de prácticamente nada más. Entonces, en las entrevistas que he tenido con el administrador de Cristo Rey, le he preguntado cuál era el estatus del agua limpia en su subdistrito y me ha contestado que el acceso al agua es ilegal, que se está utilizando demasiado agua para uso industrial, de manera que las comunidades se quedan sin... Y el nivel político no responsabilidad. In general, En nuestra we congregación en general, cannot attend where the water is not there, but at least where there is water, no like podemos tener un diagnóstico general de cómo está el estado del agua en todo el país, pero sí que hemos visto lo que ocurre en los lugares donde nos encontramos. Y recientemente, hace 2 años ya, que llevamos viendo que en la ciudad se están construyendo viviendas, pero son viviendas que no tienen suministro de agua. Y en este sentido también estamos intentando realizar proyectos de canalización de agua para cubrir emergencias. Cáritas nos ha financiado algún proyecto. También hemos conseguido algún fondo institucional para las ciudades, pero en sí mismo la necesidad de agua es muy grande y no hay mucho que podemos hacer. Podemos cubrir las necesidades más básicas, pero es el gobierno quien tiene que hacer algo. Entonces, mi sugerencia para el gobierno sería que instale canalizaciones de agua teniendo en cuenta a los ricos y a los pobres para que no haya desigualdad. Los sistemas también se tienen que corregir porque ha habido mucho dinero que se ha concedido, pero el agua no se ha canalizado. Con lo cual, ¿dónde ha quedado ese dinero? Y tengo algunas propuestas para el gobierno. Deben de invertir dinero en pozos públicos en los pueblos. El gobierno también tiene que realizar programas de identificación de la calidad del agua en las fuentes públicas. También queremos que establezcan programas de filtrado para que la calidad del agua sea bueno, que establezcan programas de construir a veces pozos para acceder a aguas subterráneas o tanques de distribución de agua durante las estaciones secas para que estos camiones con tanques de agua puedan llevar el agua a las zonas que más padecen de sequía. Y estas son mis sugerencias para el gobierno de Timor Oriental. Muchas gracias. Thank you very much, Father Gregory. Muchas gracias, Padre Gregory. Ya sé que tiene usted algunos vídeos de entrevistas que han realizado con algunos líderes locales y líderes de su propia comunidad.
Y no sé si quieren mencionar algunos de los puntos fundamentales de estas conversaciones que ha realizado usted con diferentes administradores locales. Sí, la primera entrevista que realicé fue con el administrador de la región de Cristo Rey. Y él me decía que había muy poco acceso legal al agua, es decir, que aquellas personas que tienen familiares que sí tienen acceso a agua, pues tienen acceso a agua y los demás tienen que pagar por el acceso. Y por eso muchas veces las canalizaciones tampoco son buenas y aquellas personas que tienen una empresita o necesitan agua para su negocio o para su negocio agrícola también rompen las tuberías y utilizan el agua. Y a veces el funcionariado toma decisiones para intentar mejorar la situación, pero no tienen en cuenta las necesidades de la población. Y también debo de decir que la conciencia de los consumidores y las consumidoras no es muy buena y necesitamos cooperar. También vemos que los sistemas a nivel gubernamental están empobreciendo más a la población porque no buscan la colaboración de la población, muchas veces tampoco son conscientes de cómo es la situación y para eso necesitamos formación. Necesitamos formación para el funcionariado, para que los funcionarios gubernamentales estén formados. También estuve hablando con el jefe de Kulujun y él me decía que el agua limpia y el saneamiento era un problema también en su zona, aunque el gobierno había actualizado las instalaciones de agua limpia y saneamiento y que las medidas gubernamentales en su área sí que han funcionado. Entonces, el sistema de canalización de aguas existe, es público y está funcionando. Y lo que él mencionaba como problema you are a powerful man, so I also not. And when you open the es el problema de las basuras. Water containers almost empty and in little bit water he had collected. And a veces, aunque tienen todo el sistema instalado, tampoco llega agua suficiente porque el administrador de una región puede decidir dedicar el agua a otra cosa y entonces ese agua no le llega a la población y la población no tiene voz, no se le escucha. Y por eso es muy difícil. Pedimos a los administradores y administradoras que escuchen las necesidades de la gente. Showing a few of the other images that you shared with us. Estoy mostrando varias imágenes que usted nos ha dado en su presentación. okay. This is the road and the river, the same thing. So este es la carretera y el río que van por el mismo sitio. Y a la vez esto es la canalización de aguas fecales y todo va junto en la ciudad de Kulun y de Dili. I think more or less I have spoken all this. De esto ya he hablado también, de que tenemos proyectos. Este es el proyecto que va a llevar agua a la comunidad de Era. This is the two families staying above the gutter. Estas familias viven encima del alcantarillado.
Okay, so here we have the project for a water tank in progress. Este es el proyecto de crear un tanque de agua en Vida Umasaur. And complete. Y aquí lo vemos ya terminado. Yeah, it is completed. Water is already flowing. Sí, el agua ya We have corre also en esa boundaries zona. for sanitations. Y también hemos instalado letrinas, bueno, unos servicios públicos de saneamiento. So this is the drainage system in progress. Aquí vemos el proyecto en marcha. Okay, and these you described to us already. Esto Yeah. ya nos lo ha descrito. Excellent. Thank you so much, Father Gregory. Excelente, muchas gracias, Padre Gregory. Y he apreciado especialmente ese aspecto de su presentación que espero que los demás también hablen de los proyectos que tienen, porque queremos ver también las mejoras en los servicios y en la administración de las fuentes de agua y de los servicios de saneamiento y en las infraestructuras, pero también necesitamos en muchos lugares o prácticamente en todos, necesitamos que se eduque a la población como consumidores y consumidoras sobre cómo pueden contribuir al mantenimiento y al cuidado de los recursos que tenemos en aquellos lugares en los que hay fuentes de agua y una infraestructura de saneamiento, cómo podemos contribuir. Y me acuerdo de lo que se ha comentado de Zambia. En Zambia organizaron un taller a través de JCOR. Y se inició también una campaña, una iniciativa para educar precisamente a la población, una educación ambiental para toda la población, y están trabajando en eso en este momento para promover el cuidado del medio ambiente y la justicia ambiental. Para que en los colegios primarios y secundarios exista esta cultura ambiental. Y creo que esto también va a mejorar todo el tema del saneamiento y del agua. Y muchas gracias por presentar este informe y por compartir esta visión de cómo podemos mejorar la vida de las poblaciones mejorando el acceso al agua y a los servicios de saneamiento. Quiero comprobar de nuevo si las hermanas que antes no estaban conectadas, pero que eran parte de nuestros oradores. No veo a la hermana Lucy. O la hermana Elizabeth. Ellas nos han enviado algo por escrito, caso de que tuvieran problemas de conexión. Así que si me lo permiten, voy a compartir sus observaciones y sus palabras en su nombre. Lo voy a leer. Vamos a empezar por los comentarios de la hermana Elizabeth Sané, que viene de la República Democrática de Congo y es miembro de las Hermanas de San José de Aosta. No es de la República Democrática de Congo, perdónenme, es de Burkina Faso. Y esto es lo que nos ha enviado hoy. En Burkina Faso, el problema del agua suele estar ligado a los rigores del clima.
lo que hace que los puntos de agua, las fuentes de agua se encarezcan durante los meses de marzo, abril y mayo. En esta época del año, para conseguir agua para sus necesidades diarias, las mujeres deben levantarse muy temprano por la mañana para hacer cola durante horas. En las zonas rurales, muchas familias siguen sin tener acceso a servicios básicos de saneamiento, como letrinas, por lo que surgen problemas de higiene, ya que el agua de lluvia arrastra la naturaleza y arrastra la suciedad a los pozos y el agua deja de ser potable, aumentándose así el riesgo de enfermedades. En el contexto actual, Burkina Faso se enfrenta a una crisis de seguridad que paraliza la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en general y del objetivo de desarrollo sostenible número 6 en particular. En este momento hay más de 4,5 millones de personas desplazadas internas en Burkina Faso, la mayoría de las cuales son mujeres y niños y niñas. Y sus familias de acogida son a su vez pobres y vulnerables, con problemas de abastecimiento de agua, vivienda, alimentos y tierras para poder continuar con sus actividades. Para ayudar al gobierno a apoyar a estas personas vulnerables y pobres, la Iglesia Diocesana de Burkina Faso ha emprendido programas de acción solidaria, como la creación de un comité encargado de recoger donativos en especie y en metálico para ayudar a estas personas desplazadas internas a que se reintegren en la sociedad. La Congregación de las Hermanas de San José de Aosta de Burkina Faso son sensibles al sufrimiento de la población y se alinean con la visión de la Iglesia Diocesana de Burkina Faso, y por eso hemos proporcionado una bomba de agua en Koudougou, en el sector 10, que es el distrito donde trabajamos y nos encontramos. Me encantaría enseñarles fotos de esta bomba, pero no sé cómo enviárselas. Y las hermanas también están planeando otros proyectos para construir para hacer un sondeo de pozos para ver si se puede encontrar agua potable en las zonas donde la gente no tiene aún acceso a agua potable, con el apoyo de socios y colaboradores que están dispuestos a ayudar. Los recursos hídricos de Burkina Faso siguen siendo un problema crucial que hay que abordar y un reto al que hay que hacer frente si se quiere lograr un desarrollo sostenible en el país. Para encontrar una solución al riesgo climático, invitamos al Gobierno de Burkina Faso a promover una jornada de sensibilización pública sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente, y a animar a la población a reforestar y a evitar la contaminación del agua y el medio ambiente. Gracias por su atención y sus oraciones en esta crisis de seguridad que atraviesa nuestro querido país Burkina Faso. De nuevo, vemos que se repiten temas que ya ha comentado el padre Gregory. La hermana Elizabeth también comenta cómo hace falta educar a la población y a toda la comunidad para que todo el mundo contribuya y haga posible el disfrute del acceso al agua potable que necesitan y al que tienen derecho, también al saneamiento. Y a continuación voy a leerles una declaración muy breve de la hermana Lucy Kima, que es miembro de las Hermanas de Notre Dame de Namur y que se encuentra en la República Democrática de Congo. La hermana Lucy quería compartir con ustedes lo siguiente. En un país como la República Democrática de Congo, enfrentado a múltiples y prolongadas crisis vinculadas a la inseguridad de las personas y sus bienes y al saqueo sistemático de los recursos naturales, las políticas definidas por el Gobierno para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un esfuerzo que hay que celebrar. Son pasos audaces y alentadores y aportan un pequeño alivio. Sin embargo, en algunos ámbitos estas políticas podrían haber sido más beneficiosas. La política de educación gratuita ha permitido a muchos niños y niñas tener acceso a la escuela y ha reducido la tasa de analfabetismo, pero
Habría sido una respuesta más eficaz si el gobierno hubiera comenzado por organizar instalaciones públicas para los niños y las niñas. Si bien es cierto que muchos niños y niñas acuden a la escuela, están estudiando en malas condiciones y no se benefician de una formación de calidad, y el profesorado tiene dificultades para ocuparse de ellos. La República Democrática del Congo, que es un país naturalmente rico, con grandes reservas de hidrocarburos y de energía, podría reducir significativamente la pobreza si el gobierno centrara su política en construir infraestructuras adecuadas para proporcionar el acceso al agua y a la electricidad a toda la población. Así se evitarían enfermedades y epidemias y se contribuiría eficazmente a proteger el medio ambiente. Debido a la falta de electricidad, muchos habitantes de pueblos y aldeas recurren a la deforestación para obtener leña. La construcción y el mantenimiento de las infraestructuras viarias también podrían reducir la tasa de pobreza y permitirían la comercialización y el intercambio de bienes y servicios entre las distintas comunidades. Para responder eficazmente a los objetivos de desarrollo sostenible, el gobierno debería haber intensificado sus esfuerzos para frenar la corrupción y la fuga de capitales a todos los niveles. Una buena gestión de todos los recursos a todos los niveles sería dar una respuesta concreta a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Aquí tenemos a la hermana Lucy, que nos ayuda a recordar cómo hay muchos objetivos de desarrollo sostenible que están interconectados. El agua y el saneamiento están muy relacionados con temas como la educación, la salud, la electricidad, las infraestructuras y las posibilidades de comercio, que afectan a todo tipo de infraestructura y a la productividad de la población y el bienestar de la misma. Agradecemos a las dos hermanas, la hermana Lucy y a la hermana Elizabeth, por su contribución, aunque no han podido conectarse, pero por lo menos han enviado su punto de vista y lo hemos podido compartir. Y así me gustaría ofrecerles ahora un tiempo para que, si alguien quiere responder o ofrecer su punto de vista o hacer alguna pregunta a nuestros oradores de hoy, ahora tenemos un tiempo para interactuar. Y esto incluye también a nuestros ponentes. Si alguien quiere dar más detalles o responder o preguntar a los otros ponentes, este sería el momento de hacerlo. Si alguien quiere tomar la palabra, si tienen encendida la cámara, pueden levantar la mano y hacerme una señal, y si no, pueden también usar el botón de levantar la mano, que encontrarán en la parte de reacciones. En la parte inferior de la pantalla tienen un icono de una cara sonriente que se llama reacciones, y ahí pueden levantar la mano. Y de nuevo, damos la bienvenida a todos y todas. Cualquier persona que tenga un comentario, una pregunta, una reacción, damos la palabra a cualquier persona que lo desee. Yo tengo una pregunta. Es un comentario más que una pregunta. Todo lo que se ha presentado me ha parecido muy válido y, sin embargo, estoy pensando
en las mujeres que tenían que caminar tanto para recoger el agua. Yo he estado en Congo y he visto que ir a recoger el agua es un recorrido muy largo y además es muy peligroso. Están expuestas a, a predadores, a animales, a los rebeldes de las guerrillas. Y creo que esto no se ha mencionado y creo que es un tema al que hay que prestarle atención. Y también me preocupa mucho la minería que se está realizando en este momento en Congo y que está produciendo la devastación de las zonas en las que se está realizando la minería. En Lubumbashi, por ejemplo, en Likasi, y nadie ha comentado nada sobre esto, porque esto pone en riesgo, por supuesto, a las personas, a estos jóvenes y estos niños que trabajan en las minas. Y eso era lo que quería comentar. Le paso la palabra a cualquier otra persona que desee comentar. Gracias. Muchas gracias, Jane. Muchas gracias por asistir y por compartir su experiencia en el Congo. Veo que la hermana Claire ha levantado la mano. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante todo lo que se ha compartido. Yo quería añadir algo a lo que ha comentado mi hermana Vivian. Yo vivo en Diarasi, en Congo también, y veo aquí que el gobierno está intentando dar pasos para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Y sin embargo, creo que el gobierno tiene que hacer más. Lo que yo veo en mi distrito es que las compañías de prospección tienen los permisos de los gobiernos y estas actividades están politizadas. Entonces, cuando la región en la que se están realizando actividades mineras o de prospección, la población está haciendo todo lo que puede y hay proyectos de educación gratuitos y proyectos de suministro de agua. Se está ofreciendo, pero el gobierno tiene un programa de educación gratuita para todos, pero no tiene infraestructura. Creo que esto ya se ha comentado y lo estamos ofreciendo en los colegios católicos, que sí que tenemos la infraestructura. Y la mayoría de las personas están implicándose en hacer todo lo que pueden y donan lo que tienen. Nos hacen donativos de $20, que es lo que han podido ahorrar en 2 meses de trabajo. La población está muy implicada en ayudarnos a aportarles agua potable y aportarles educación. Y el gobierno sí es cierto que está haciendo esfuerzos, aunque sean insuficientes. Yo trabajo en una zona rural con mujeres y disculpen, pero se entrecorta. No escuchamos a la hermana Marie Claire. No escuchamos a la hermana. En mi región se están haciendo prospecciones mineras y estoy muy feliz y contenta de ver que mis hermanas están trabajando en Timor Oriental y en Congo
y veo que la Iglesia Católica y mis hermanos y hermanas están dando respuesta a estas situaciones y yo seguiré acompañándoles en oración para que las personas que tienen cargos de poder se sientan tocados en su corazón y reaccionen a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Marie Claire. Veo que también en el chat está habiendo bastante debate o diálogo. Veo que hay observaciones que se han compartido por parte de nuestras hermanas de Brasil. Quizás la hermana Jessica y la hermana Palmi quisieran tomar la palabra y decir, compartir algo en el foro sobre su experiencia en Brasil. Disculpen que las saque de la pantalla de la ventana de chat, pero nos gustaría a todos escuchar sus observaciones en vivo y en directo. Bom dia a todos. Então, me surpreende, na verdade não me surpreende, mas é algo que me toca muito, porque Quiero compartir hoy algo que me afecta. A gente tem as mesmas questões, e questões que já vêm de séculos, né? Porque se a gente para estudar, a gente percebe essas necessidades mudando de era para era, mas elas são iguais. Então, realmente é muito necessário a oração e muito necessário que a gente pense projetos, sim, junto com a educação. Porque hoje a gente precisa tratar essas pessoas que estão necessitadas, auxiliar com projetos específicos para essas populações, mas é muito necessário que as nossas crianças elas já aprendam na escola, né, os seus direitos, e aprendam a mudar, que elas podem mudar, a ter uma nova visão. Então, existe necessidade, ao meu ver... Discúlpenme, no recibo bien el sonido. Ahora, ya está, disculpen. Sí que veo que hay programas que se están implementando, pero hay otros que no están sirviendo de mucho, porque tenemos que tener una visión global. Hay problemas importantes que agravan la situación. Tenemos que combinar nuestros esfuerzos. Disculpen que la traducción al español haya ido tan mal, pero no conseguía escuchar a la hermana Jessica. Discúlpenme. ¿Nos escucha, hermana Balmi? ¿Quiere añadir algo? Okay. Oh. Yes, please. Bom dia, bom dia. Bom dia. Teresa, Buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días a Teresa. Buenos días a todos por esta oportunidad. Creo que hay otras personas de Brasil que también quieren unirse y quizás pueden hablar ellas también. Estoy muy contenta de escuchar a todo el mundo. He acogido todas las informaciones en mi corazón y les quería decir que la población de Brasil está sufriendo mucho. Tenemos muchísimos problemas en lugares específicos. También tenemos falta de los servicios más básicos. Hay algunas comunidades muy pobres que no tienen acceso a ningún servicio. Y no tienen acceso a agua limpia, no tienen acceso a saneamiento. Y compartimos con ustedes todos los problemas que han comentado. Ya sé
que tenemos que trabajar con lo que tenemos que trabajar con todas las organizaciones, con toda la sociedad para intentar solucionar los problemas. Y los gobiernos nos hacen muchas promesas, pero lo cierto es que esto requiere mucha fortaleza por todas partes, requiere del trabajo de todo el mundo. Ya sé que la solución depende en gran medida del gobierno, pero no solo del gobierno de Brasil, sino de otros muchos gobiernos, y por eso quiero hacer un llamado a todas las personas responsables para que hagan todos los esfuerzos necesarios. Y nosotras también tenemos que participar en la materialización de todas las ideas y todas las visiones que tenemos. También es muy importante entender las dinámicas que existen en el mundo y por eso estoy muy contenta de estar acá y de escuchar a todas sobre lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Les agradezco mucho porque me ha dado gran esperanza ver que no estamos solos en este esfuerzo, que compartimos muchos problemas y que no existen solo en nuestro país. Yo pensaba que podían ser solo en nuestro país por culpa de nuestro gobierno, pero veo que este tipo de problemas están en todo el mundo y es posible que podamos compartir todo esto y ser capaces de informar a nuestras comunidades de todo lo que se está haciendo en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Y creo que si hay algo que podemos llevarnos de esta conversación de hoy es efectivamente que los temas del agua y el saneamiento son problemas que compartimos como comunidad global y que, por lo tanto, son retos que tenemos que abordar e intentar solucionar como comunidad internacional también. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene algo que aprender, algo que compartir y quizás todos juntos y juntas podamos ofrecer una respuesta más ágil y más justa de lo que podríamos hacerlo aisladamente desde la perspectiva de nuestros pequeños lugares en el mundo. Así que quiero dar por mi parte también un agradecimiento a todo el mundo. Veo que en la ventana de chat también se están intercambiando muchos agradecimientos porque esta reunión de hoy nos ha planteado retos, nos ha ampliado nuestra visión del mundo y espero que nos haya ayudado a comprender y a tener una mayor compasión y solidaridad con todas las comunidades que se encuentran en todos los rincones del mundo. Hemos visitado muchos continentes hoy en nuestra conversación y estamos deseosos y deseosas de seguir haciéndolo en los próximos días. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de preparar sus ideas y de compartirlos con nosotras. Apreciamos mucho su esfuerzo y les agradecemos de nuevo que nos hayan ayudado a comprender mejor cómo podemos avanzar de una manera más efectiva como socios y socias. Y antes de irnos, me gustaría recordar a todo el mundo que esta es solo la primera sesión de la serie de sesiones que tenemos en el laboratorio ODS. Continuaremos mañana a la misma hora. Y el tema de mañana será el objetivo número 7 en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es energía asequible y sostenible para todos. Y esperamos que si pueden se unan mañana a nosotros a la misma hora que hoy. Y avanzaremos en nuestra conversación, pasaremos del agua a hablar de la energía. Y especialmente si tienen alguna experiencia personal de trabajar en algún proyecto relacionado con la energía o tienen alguna preocupación al respecto en el contexto de su propio ministerio y de su propia comunidad, les agradeceremos que se unan mañana en nuestro diálogo. Y con esto les deseo
una buena tarde o noche o día o mañana, dependiendo de la hora que sea en su rinconcillo del mundo. Y les agradezco también a nuestras intérpretes, Ana, Pascal y Dalia, por hacer posible, como siempre, que hayamos tenido una conversación internacional. Muchas gracias por compartir sus dones con nosotros. Y espero verles mañana. Gracias.